Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre, y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario, y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. En este Evangelio escuchamos lo que hace Jesús durante una jornada. Se dedica a predicar en las sinagogas y expresa que también tiene que anunciar el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso él ha sido enviado. Y durante la jornada, Jesús acompaña la predicación por numerosos milagros. Se nos cuenta cómo cura de la fiebre a la suegra del apóstol Pedro. Se nos cuenta también que al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiéndole las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. Y de muchos de ellos salían demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». La predicación de Jesús iba acompañada de sus numerosos milagros, porque la predicación de Jesús era anunciar el reino de Dios, un reino de paz, de amor y de justicia, que viene acompañado de signos liberadores, y cada milagro de Jesús fue un signo liberador. Los evangelios le dan mucha importancia a los milagros de Jesús de Nazaret, dado que esos milagros acreditan a Jesús como profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Lo acreditan como el ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, el que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Realizaba Jesús por su medio los milagros, signos y prodigios que el pueblo conocía. La estadística evangélica de los milagros concretos de Jesús, aparte de los sumarios frecuentes o resúmenes en que se incluyen milagros sin especificar, suma 35, de los cuales 30 se encuentran en los 3 evangelios sinópticos y 5 en el Evangelio de San Juan. La mayor parte de los milagros son curaciones de enfermos y de endemoniados, pero existen también resurrecciones de muertos, así como algunos portentos sobre la naturaleza. Por ejemplo, cuando Jesús camina sobre las aguas, cuando calma la tempestad, cuando se lleva a cabo aquella pesca milagrosa en la barca del apóstol Pedro, cuando Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná,
cuando Jesús multiplica los panes. Jesús realiza milagros y lo hace con potestad propia porque Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Cada milagro de Jesús proclama que Él es fuente de vida, esperanza y liberación para el hombre. Porque el significado más profundo de los milagros de Jesús radica en su misterio pascual, en su victoria sobre la muerte por medio de su resurrección, que es el mayor de sus milagros. Próximo a morir, Juan el Bautista preguntó a Jesús sobre su identidad mesiánica. Mandó preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús respondió remitiéndose a su predicación y sus milagros: vayan a decir a Juan el Bautista que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Notemos que el anuncio del Evangelio va unido y equiparado a las curaciones. Así hacía efectivo Jesús el programa mesiánico de la liberación integral del hombre que se trazó en la sinagoga de Nazaret, cuando, leyendo el pasaje del profeta Isaías, expresó: hoy mismo se cumple todo lo que aquí está anunciado. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, la liberación a los cautivos, dar la vista a los ciegos, la liberación a los oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor. Tal ejemplo liberador no señala un compromiso cristiano con la liberación del dolor de nuestros semejantes en cualquiera de sus manifestaciones: enfermedad y hambre, miseria e ignorancia, opresión y esclavitud. Los milagros de Jesús deben enfocarse desde la perspectiva en que Él mismo lo hizo en repetidas ocasiones. Es decir, desde la liberación que el reino de Dios inaugurado por Jesús y presente en su persona trae para el hombre a quien Dios ama. Según la definición teológica del milagro, el milagro es un hecho contra o sobre la naturaleza, o como quien viola una ley natural. La definición de milagro significa suspensión temporal de las leyes naturales. Pero para la palabra de Dios, un milagro es una manifestación del poder salvador de Dios. Porque Jesús estaba ungido con la fuerza del Espíritu, se mostró Señor de la naturaleza, Señor de la vida, superior al pecado, vencedor del demonio, vencedor de la muerte. La historia evangélica de los milagros está íntimamente vinculada a la fe de los agraciados por Cristo y nos estimula al compromiso liberador de la fe. Hermanos y hermanas, nosotros cristianos somos receptores de las enseñanzas de Jesús. Jesús nos ha dejado su legado de enseñanzas en todos los discursos, frases, parábolas, sermones que están escritos en los evangelios. Y nos dejó las muestras de su tarea liberadora en cada uno de los milagros que Él realizó. Nosotros tenemos la tarea de seguir propagando ese mensaje que hemos escuchado de Jesús. Hemos encontrado al Mesías y es misión nuestra darlo a conocer. Y nosotros, que vemos en Jesús
a nuestro liberador y hemos sido liberados por Él, nosotros tenemos un compromiso cristiano con la liberación del dolor de nuestros semejantes, en cualquiera de sus manifestaciones: enfermedad y hambre, miseria, ignorancia, opresión, esclavitud, cualquiera que sean aquellos males que aquejan a nuestros semejantes. Cristo es nuestro liberador y nos envía a la tarea de ser también nosotros liberadores.